Abrimos nuestras Biblias en la segunda carta a Timoteo. ¿Pudo ver algo de la segunda carta? No pregunto más. Ya ha sido dada la respuesta. Capítulo 2, versículo 1 al 7. Leemos un versículo cada uno. Un buen soldado de Jesucristo. El apóstol Pablo escribe a su hijo espiritual, al pastor Timoteo. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2. Amén. Señor, gracias por tu presencia aquí en medio nuestro. Gracias porque tu presencia ha llenado este lugar. Por medio de los cánticos, las alabanzas, la adoración, la gratitud. Es en medio de tu presencia que tus ángeles se mueven y en medio de ella tu espíritu llena nuestro corazón de tu paz. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Estar aquí en tu casa fortalece nuestra alma, renueva nuestro espíritu y multiplica nuestra fe. Ahora, Señor, abrimos nuestro corazón para que tu Espíritu Santo tome tu palabra y la coloque en nuestras vidas y produzca el fruto por el cual tú la inspiraste y la conservaste. Gracias, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Señor. ¿Usted se acuerda dónde estaba el apóstol Pablo cuando transmitió esta carta? ¿Usted se acuerda? ¿Dónde estaba? Cualquiera puede responder si quiere. ¿Estaba en la casa? Estaba en la cárcel, Raúl. Estaba en la cárcel. ¿Alguno de nosotros nos ha tocado estar en la cárcel por causa del Evangelio? No. Debe ser difícil. Espere un momento. Acá hay una ventanita abierta. A ver si puedo entrevistarlo. ¡Pablo! No escucha. ¡Pablo! Apenas me hace una seña con la mano. No escucha. Solo por esa ventanita ve que alguien trata de comunicarse con él. Este es el Evangelio de Jesucristo, el que vivió el apóstol Pablo,
el que a través de las generaciones nos ha sido transmitido, comunicado. Y cuando uno empieza a trabajar las ideas que él le transmite a Timoteo, sabiendo que en pocos días más, ¿se sabe cómo murió Pablo? Decapitado. Le cortaron la cabeza, literalmente, igual que a Juan el Bautista. ¿Que era un hombre malo? ¿Que había violado la ley? ¿Era un malhechor? Por su conducta sufría penalidades, como él menciona, a manera de que fuera un asesino, un ladrón. No, nada de eso. Era un hombre santo que amaba y servía al Señor Jesucristo. Y que previendo su partida, tiene como especial preocupación que Timoteo se fortalezca en el poder del Espíritu Santo y pueda seguir la cadena fidedigna de comunicación del Evangelio a las otras generaciones. Entonces, esta carta intenta movilizar a Timoteo a una nueva dimensión de fe, a una nueva dimensión ministerial y a una nueva dimensión de relación con el Señor Jesucristo. La vida cristiana es Cristo, mi querido hermano, hermana. Sin Él no existe la vida cristiana. El cristianismo es Jesucristo. Sin Él no existe la vida cristiana. Es una religión. Y cuando creo en Jesucristo y lo acepto y lo recibo en mi corazón, Él me sella con el Espíritu Santo y comienza una relación nueva de padre a hijo. Hacía un puñado de años que se había... ¿Podemos apagar, por favor, la luz? Está bien. Él se había convertido y Dios lo había llamado para servirle. Pablo impone las manos sobre él y él recibe el bagaje de dones del Espíritu Santo para servirlo. Y vimos que esa conversión que tuvo sus raíces familiares ahora encuentra un llamado. Y que ese llamado necesitaba que él avive el fuego del Espíritu para poder cumplirlo. Sin ese fuego es estéril lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas. Sin ese fuego, aspectos profundos de nuestro carácter no cambiarán. Tú y yo nos miramos de manera introspectiva
Y si aún vemos que necesitamos esos cambios, no lo va a lograr usted ni yo viniendo a la iglesia. No se confunda. Debemos buscar en la privacidad, en la intimidad, en la soledad, en el encuentro con el Señor Jesucristo de cada día, el fuego del Espíritu que nos transforme interiormente de gloria en gloria. Jesús nos ha dado de su Espíritu para que podamos vivir esa vida sobrenatural que es la vida cristiana. Pero luego Pablo quiere traer a la memoria de Timoteo el valor de predicar un evangelio verdadero. Y vamos a descubrir en el versículo 8 y 9 del capítulo 1 una cantidad de características que debe tener el evangelio que predicamos. Fíjese al final del versículo 8, primer característica, porque el evangelio, según el poder de Dios. ¿Qué es el evangelio? Las buenas noticias de Dios, que Jesucristo vino para morir por nuestros pecados y fue resucitado para que todo aquel que confíe en Él y lo acepte tenga una vida nueva, la vida eterna. Este es el evangelio de poder que ha transformado generaciones y generaciones. Cuando Pablo hablaba a la iglesia en Roma, precisamente cristiana, él decía: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. No me avergüenzo. Porque el evangelio es poderoso. Sí, hemos estado en un día de elecciones. Pero si el hombre no está lleno de Dios y conoce a Jesucristo, poco beneficio traerá al pueblo. No importa. No importa la vestidura de a qué partido pertenece. Es el evangelio el que transforma a las personas, de adentro hacia afuera. Si no cambia el corazón, no cambia la conducta. Y el corazón cambia cuando la persona se rinde a Dios y le entrega la vida y recibe por la fe la vida de Dios. El evangelio es poder de Dios. No tengas vergüenza de comunicarlo. Porque aquel amigo tuyo, amiga, vecino, familiar, que lo escucha y lo recibe, recibe el poder de Dios para su vida. Su vida es transformada por Dios. Y nuestra querida Argentina necesita la transformación de lo alto, de Jesucristo, de Dios, para lo cual necesitamos intensificar
de diversas formas la predicación del Evangelio, que es poder de Dios. ¿Qué más se nos dice? Que el Evangelio, verso 9, primera parte, es poder de Dios ¿para qué? Para salvarnos, para la salvación. La salvación eterna de nuestra alma, pero una vida diferente mientras estemos con nuestros pies aquí en la tierra. Porque el Espíritu Santo, cuando creemos y recibimos a Jesús, recibimos el Espíritu de Dios. Él viene a habitar a nuestro corazón. Él trae la naturaleza de Dios a nuestra vida, por lo cual nos transforma. Y la vida se hace placentera, aún en medio de las dificultades. Ese evangelio es un evangelio de entrega, de consagración. Dice el verso 9 que Dios nos llamó con llamamiento santo. Vivir la vida cristiana es vivir con la actitud de agradar a Dios. Bueno, usted me va a decir, pero conozco cristianos que no agradan a Dios. O como dijo alguien, conozco un cristiano que no agrada a Dios. Y yo le dije, usted es desafortunado, yo conozco a muchos. Dios nos llama para vivir una vida santa, apartada del mal. Cuando hablamos de algo santo, santificado, estamos hablando de algo apartado para agradar a Dios. El Evangelio nos lleva a vivir la mejor vida. Pero también es un Evangelio de gracia. Dice que Dios nos salvó, que Dios nos hizo un llamamiento santo, que Dios derramó el Evangelio, el poder de Dios en nosotros, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Gracia, gracia, gracia que nos fue dada. ¿Qué es gracia? No por obras nuestras, sino por el regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. No es el premio a nuestras buenas obras. No te equivoques. Es un regalo. Y se recibe por la fe, creyendo lo que Dios dice. Salvador, Jesucristo murió por ti en la cruz y resucitó para justificarte, perdonarte y darte la esperanza eterna. Gracias por el regalo, lo recibo, Señor. El Evangelio es de gracia. Mire qué maravilloso. Pero aún dice que el Evangelio nos llega según el propósito eterno de Dios. Nació en la Trinidad, en la eternidad. Por eso el Señor se nos cita en el Nuevo Testamento, es el Cordero ya inmolado en la mente de Dios desde la eternidad para salvarnos. Cristo es el centro del Evangelio. El Padre es el Dios de amor del Evangelio.
Y Jesucristo y el Espíritu Santo es el poder de Dios que comunica el Evangelio. Qué maravilloso. Pablo abría el corazón y escribía para Timoteo: no te avergüences del Evangelio, aviva el fuego del don que está en ti. Quiero partir en paz, amado hijo, que serás fiel en comunicarlo. Cuando él escribe esto, había doctrinas heréticas que intentaban entrar en la vida de la iglesia. Y era necesario comunicar la palabra de Dios con exactitud. Hoy ocurre lo mismo. Hay iglesias pseudo-cristianas, movimientos pseudo-cristianos y pastores, discúlpeme, pseudo-cristianos, que aprueban el aborto, que aprueban la ideología de género y que tienen en sus templos las banderitas y los estandartes. Eso es herejía. Es fácil llenar los templos con herejías. Pero quien lo hace, un día será responsable de estar frente a Jesucristo y recibir su recompensa. Pablo luchaba con esto. El diablo en todos los tiempos ha tratado de bastardear la verdad del Evangelio. Pero el Evangelio se recibe como regalo por medio de la fe. El Evangelio se ha manifestado, verso 10, ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte, gloria a Dios, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El Evangelio trae la inmortalidad. Lo que perdió Adán y Eva en el pasado, el Evangelio lo trae en favor del hombre hoy, porque el Señor Jesucristo venció en la cruz el poder del pecado, de la muerte y de Satanás. El fracaso del hombre, Jesucristo lo ha convertido en victoria. Usted y yo podemos comunicar con paz y con fidelidad el Evangelio de Jesús. Ahora, Pablo va a decir algunas cosas extraordinarias. Verso 12. Por lo cual, dice él, siendo predicador, maestro y apóstol para los no judíos, dice, por lo cual padezco esto, sufro esto. Estar encadenado a un soldado romano y saber que en poco tiempo partiré. Pero no me avergüenzo. ¿Usted se avergüenza de ser evangélico? ¿Usted se avergüenza de su fe cristiana? ¿Usted se avergüenza de decirle a sus amigos, tiene negocio, a los que entran, y usted es cristiano? El otro día escuché un testimonio de un pastor, no voy a dar el nombre, pero es muy bueno el testimonio, me impactó, de ascendencia armenia, es reconocido en toda la Argentina y en otros países. Y él se convierte a Jesucristo siendo muy jovencito. Y su padre tenía un comercio, ¿no? Usted sabe, los armenios, judíos, son extraordinarios para los comercios.
pero era un cristiano consagrado. Y ganó un montón de personas para el Señor. Y les había enseñado que cuando entraran al negocio tenían que saludar diciendo aleluya. No me acuerdo el nombre de él, pero aleluya. Y así lo hacían. Y la gente que estaba allí se sorprendía y ahí le hablaban de Jesús. Se lo voy a decir quién es, porque es un testimonio impactante. Es el pastor Jorge Mitián. Impresionante. No te avergüences del Evangelio. Son cosas lindas estas. No te avergüences del Evangelio. Es poder de Dios. Tú tienes en tus manos la respuesta de Dios, la solución de Dios a miles de personas. Tú la tienes, Dios te la ha dado. Entonces mira lo que le dice Pablo a Timoteo, pero te lo dice a ti, me lo dice a mí. Porque yo sé a quién he creído. A mí me desarmó esta expresión. Yo digo, con todo respeto, cuando Jesucristo entra a un corazón, comienza un proceso profundo de transformación. A veces tenemos luchas, a veces nos cuesta afirmarnos en la vida cristiana, pero una vez que lo logramos, empezamos a ver cómo el Espíritu Santo nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Seguirán las pruebas, pero aprenderemos a conocer más a Dios. Algunas cosas no las vamos a entender aquí. Pero aunque no caminemos en la oscuridad, yo sé que Dios está conmigo. Eso es fe. Eso es fe. Y Pablo le dice a Timoteo, yo sé a quién he creído. Espere, Pablo, sí, pero mira dónde estás. ¿Cuánto le dirían? ¿Sabés en quién has creído? Él nos contestaría, en el camino a Damasco creí en Jesucristo. Y él me dijo, instrumento escogido eres, y sabrás cuánto tendrás que sufrir, pero tú serás un baluarte que sacudirás al cielo y al infierno. ¿Qué me contestaría que yo pudiera escuchar? Haber conocido a Jesucristo es lo más maravilloso de la vida. Si Él entregó su vida por mí, Salvador, ¿cómo yo no voy a entregar la vida que ya no es mía, sino que es de Él, para honrarlo a Él? Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios, no se queje de Dios, no se queje de Jesucristo, no se queje de la iglesia, no se queje de los pastores, no se queje de las circunstancias de la vida. La queja es un instrumento del diablo. La queja le roba la alabanza a Jesucristo. La queja lo aparta de Jesús. Créalo. No conozco una persona que viva quejándose que sea espiritual. No conozco. Pero mire, Pablo está ahí abajo. No se queja. Está pensando en cómo el evangelio continuará sin él. Está pensando en cómo bendecir al mundo a través de Timoteo y después los que serán discípulos de Timoteo.
Él podría decir, me estoy muriendo de frío. El frío de la muerte me alcanza. Que se arreglen otros. Al final, Dios, por seguirte, nosotros por pavadas nos enojamos con Dios. Por pavadas. Debiéramos arrepentirnos con quebrantamiento de corazón y pedir perdón a Dios y confesarlo. Pablo era un canto a la vida. Créalo, un canto a la vida. Un canto a la vida. Bendigo al Señor por personas como estas. ¿Y qué le dice? Yo sé a quién he creído, a Jesucristo. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Ese término depósito, ese término en griego, es un término bancario. ¿Vio? Es lo mismo cuando usted va al banco y hace, ¿qué? Depósito. Es lo mismo. Y ahora Pablo lo aplica a su relación con Jesús. Y él dice que Jesús es poderoso para guardar la inversión que hizo en Pablo, el depósito que colocó en el corazón de Pablo, el Evangelio, la salvación, el llamamiento a servirle. Dice, Jesús es poderoso. ¿Quién le transmitió el Evangelio a Pablo? Nómbreme la persona que le transmitió el Evangelio a Pablo. Nómbreme. ¿Bien? Bien. No fue hombre alguno. A usted alguien le habló de Jesús. A mí también. A Pablo no. Fue el Espíritu Santo. Fue Jesucristo. Y es llamativo porque a veces perdemos la perspectiva. Fíjese, Pablo estuvo con el Espíritu Santo en los desiertos de Arabia, eso habla en Gálatas capítulo 1, como 3 años en esas soledades, recibiendo de Dios la inspiración de tanta palabra y el depósito, Dios le hace el depósito de la fe y del Evangelio en su corazón. ¡Ah! Espectacular. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice Pablo? Dice, Jesucristo es poderoso para guardar lo que nadie me puede quitar. Sí, Nerón me va a cortar la cabeza. Muchos de ellos se reirán cuando mi cabeza ruede. Tal vez muchos cristianos se avergonzarán de mí, pero Timoteo, recuerda lo que te digo. Jesucristo es poderoso. ¿Para qué? Para guardar mi fe, para guardar el evangelio que transmito y para guardar la corona para aquel día, para aquel día. Hermano, usted y yo nos vamos a encontrar con Jesucristo. Aquel día es cuando Él venga por la iglesia. Que no tengamos de qué avergonzarnos, sino de darle gloria y que Él nos abrace con alegría y nos diga, bien, 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 siervo, sierva. ¿Qué vale la vida cristiana si vivimos como los demás que no tienen a Jesucristo? ¿Qué valor tiene? ¿Qué gloria le da a Dios? ¿Qué bendición para nosotros? Nada. Bien. Ahora, Pablo toma la misma idea, fíjese, que a él el Espíritu Santo le colocó
la fe y la revelación del Evangelio en su cuenta bancaria espiritual, en su alma, y se la iba a guardar hasta el fin. Y fíjese, dé vuelta a la página, por favor, capítulo 4, versos 7 y 8. Fíjese cuál es el buen depósito del apóstol. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, y ahora viene la recompensa para aquel día. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Otra vez la misma expresión. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman la venida de Jesucristo. Esa es la recompensa. No seamos egoístas. El Evangelio es dádiva de Dios, es regalo de Dios. El cristiano debe ser generoso con Dios y con los demás. Con Dios y con los demás. De esa forma se sostuvo la iglesia primitiva, en medio de las grandes persecuciones, en la ayuda mutua, recíproca entre los hermanos. Ahora le dice a Timoteo, versos 13 y 14, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. La palabra forma significa método, contenido. Y Timoteo necesitaba incorporar esas expresiones a su bagaje de conocimiento doctrinal para luego enseñarlos a otros, capítulo 2, versículo 2. Pero la expresión es muy fuerte en el griego. Retén las sanas palabras que de mí oíste. En la enseñanza personal, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Y luego el versículo 14 habla, guarda el buen depósito. La cuenta bancaria, la mía me la abrió Jesucristo, pero la tuya, Timoteo, te la abrí yo, porque yo te comuniqué el Evangelio en profundidad. En tu niñez fuiste aprendiendo la palabra, pero tu encuentro con Jesucristo fue por mi ministerio. Yo te transmití la forma de las sanas palabras. Guárdalas. Ese es tu buen depósito. ¿Cuál es tu buen depósito? ¿El bancario? Banco Río, no sé, Galicia, Santander. No te equivoques. Nada hemos traído a este mundo ni nada nos llevaremos. Buen depósito es la fe en el Evangelio de Jesús. Guárdalo. ¿Qué le está diciendo Pablo? No dejes que se ensucie, no dejes que se pierda, no dejes que sea pervertido. No dejes que se manche, no dejes que se opaque, no dejes que se apague. Levántate, Timoteo. Todavía te quedan larguísimos años para servir con poder a Jesucristo. Yo ya estoy para ser sacrificado. Quiero irme en paz.
saber que tú guardarás el buen depósito. Versículo 2, lo que ahora has oído de mí ante muchos testigos. Timoteo esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y esta, mi querido hermano, es la cadena del discipulado, el cual no siempre prestamos atención, pero es un mandamiento de Dios. La iglesia crece, se hace fuerte cuando enseñamos y discipulamos a las personas a ser como Jesús. Es más allá de la doctrina. A ser como Jesús. Claro, primero tengo que vivirlo yo. ¿Cómo puedo enseñar de algo que no vivo y que no conozco? Pablo se asegura que Timoteo lo vive. Y lo que él habla y transmite afecta a 3 generaciones. Porque Pablo se exime, porque dice, a mí no me lo transmitió una persona el Evangelio, fue Jesús. Pero ahora yo te lo transmití a ti. Y tú esas palabras, esa doctrina, esa enseñanza, se la tienes que transmitir ¿a quién? Hombres fieles. Hombres y mujeres fieles. Yo doy gracias porque aquí en la iglesia hay hombres y mujeres fieles que enseñan y transmiten el Evangelio de las Escrituras, lo cual debemos intensificar. Primera generación afectada, la propia de Timoteo. La segunda, los hombres fieles que van a retener la enseñanza. Claro, usted me va a decir, y en el camino se quedan muchos. Y es verdad. Es verdad. Pero también es cierto que a los apóstoles también les sucedía lo mismo. Y también es cierto que Primera Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, por los cuales se fueron. A veces hay una apariencia distinta. Pero nuestro deber es enseñar, ser fieles, que sean idóneos esta segunda generación para enseñar también a quienes, a otros. A otros. Eso es el Evangelio. Es la transmisión, no de lo que a mí se me ocurre, de la palabra sana, la palabra de Dios, la Biblia, que el hombre ha atacado y ha querido enterrar sin éxito, porque es poder de Dios. Que la tenemos aquí en todas las versiones que querramos y en todos los idiomas. Palabra de Dios. Tenga su Biblia. Dedíquele tiempo de corazón. Ahora cierro esto. Pablo, de una situación dolorosa, toma la situación y hace una motivación a Timoteo. Fíjese, lea capítulo 1, versículo 15. ¿Qué dice? Y ya sabes esto, Timoteo. Quiere decir que era de estado público, que me abandonaron todos los que están en Asia.
Usted se escandaliza cuando 1, 2 o 3 se apartan de la fe. Estas iglesias las había fundado Pablo, no Salvador. Lo abandonaron. Y cita varios con nombre. Dice, me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales nombra 2, Figelo y Hermógenes. Bueno, para cuando tenga su hijito varón, lindo nombre. Marquito, lindo nombre. Francesca, no la toques, pero lindo nombre. Fíjese el capítulo 2, mi querido hermano, versículo 17. Tenía otras figuritas difíciles. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, otros que enseñaban falsa doctrina en la iglesia, diciendo que la resurrección de los santos, de los cristianos, ya había sucedido. Algo gravísimo. ¿O usted pensó que la iglesia de los apóstoles era perfecta? Estaba conformada por seres humanos. Y hasta lo que sé, el ser humano es muy conflictivo. Llevó a Jesús a la cruz. Pero de vuelta a la página, capítulo 4, versículo 14. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Este Alejandro, dicen los comentaristas, es el que entregó a Jesús, a Pablo, para el segundo encarcelamiento y la muerte. Por eso Pablo le advierte a Timoteo, ten cuidado, este es el que me delató, porque ya había empezado la persecución. Alejandro el calderero. Pero si usted quiere para el álbum, versículo 10, porque Demas me ha desamparado amando a este mundo. ¿Quién era Demas? Demas no era alguien que estaba de más. Usted sabe que Demas estaba un nivel más abajo de Pablo, era uno de sus líderes predilectos. Aparecen en 2, 3 cartas de Pablo. Demas os saluda, Demas está a mi lado. Te pregunto, porque a veces nos confundimos. Entonces Pablo se equivocó. Que tuvo a un Demas, Raulito. Se equivocó. No, él no se equivocó. Tampoco se equivocó Jesús en elegirlo a Judas. La responsabilidad es personal delante de Dios. Es personal. Que vivió momentos tan extraordinarios al lado de Pablo, ahora retrocede en la fe, lo abandona, amando a Jesucristo, amando a este mundo. Sus propias pasiones, sus propios delirios, sus propias locuras, sus propias miserias, lo abandonó justo en el momento que Pablo más lo necesitaba. Mire cómo somos los seres humanos. Qué injustos, qué ingratos, qué ingratos. Pero Dios, verso 17, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Hermanos, reciba la palabra. Yo aprendí en mis 46 años de cristiano a saber que el que nunca me va a fallar es Jesucristo. Nunca. Las personas pueden fallarme.
y aún los más fieles. Hoy, mañana pueden dejar de serlo. Confía en Jesucristo. Si usted quiere crecer en la vida cristiana, no mire ni a su derecha ni a su izquierda, y tampoco para atrás, porque aquel que toma el arado y mira para atrás no es apto para el reino de Dios. Mire para adelante, no se va a hundir nunca. El Señor va adelante, mírelo al Señor, sea fiel al Señor. El modelo es el Señor. Él me llamó, Él me salvó. Él me dio el Evangelio. Sirvámosle a Él. Aleluya. Aleluya. Y cierro con esta idea. Verso 16. Sí, hermanos, hay hermanos que abandonan la fe. Y muchas veces invertimos muchos en esos hermanos. Larguísimas horas de enseñanza, de consejo, de consuelo. Han participado de grandes glorias y victorias espirituales, pero abandonan la fe. ¿Soy yo culpable? Es la responsabilidad delante de Dios. Pero Dios es tan extraordinario que consoló el corazón de Pablo. Mire cómo lo consoló. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. Este era fiel. Se jugó por Pablo. Y dice que no solo no se avergonzó de sus cadenas, sino que fue a Roma y lo buscó solícitamente. Nadie sabía en qué cárcel subterránea estaba Pablo. Pero Onesíforo lo buscó, indagó semanas enteras orando, Señor, quiero encontrarme con Pablo. Y lo encontró. Y le dieron el permiso y lo abrazó a Pablo. Sí, habrá personas ingratas, pero hay personas que serán fieles. Que serán fieles. Y la idea final que te comparto es esta. La palabra que dice Pablo, que muchas veces me confortó. Me confortó. Algunas traducciones dicen, me reconfortó. Le voy a decir el significado del griego, es muy fuerte. Y me hizo revivir. Y me hizo revivir. ¿Usted entiende lo que está diciendo Pablo? Abrazarme con Onesíforo, saber que me buscó, que se acordó de mí, que viajó. Él vivía en Asia, en Éfeso, no vivía al lado. Me vino a buscar, me abrazó. Su amor, su fidelidad me reconfortó aún más. Me reavivó el alma. Me reavivó el alma. Impresionante. Impresionante. Que tengamos esa actitud. Hay mucha gente que está alrededor nuestro. A veces son cristianos. Y en oportunidades aún no lo son. Tú y yo que tenemos al Confortador, al Espíritu Santo en nuestras vidas,
reavivamos, reavivemos, confortemos al que necesita. Con un abrazo, con una ayuda, con una oración, con nuestra presencia. Como este amado hermano hizo con el querido Pablo. Por favor, dedique un tiempo a orar en su casa esta semana en esta carta. El próximo domingo veremos 6 metáforas que aparecen en el capítulo 2. Cada una de ellas tuvo un significado para Timoteo, pero lo tiene para nosotros. Para nuestra vida cristiana, para nuestro servicio, para el ministerio y para agradar a aquel que nos tomó como soldados, al Señor Jesús. Dios le bendiga mucho, querido. Deseo que de la misma manera que a mí me ha reavivado la carta, que fue motivo de materia en el Instituto Bíblico hace tantísimos años, lo haga también con usted. Dios le bendiga.